Matriz de las 5 fuerzas competitivas de Porter. Esta es otra de las herramientas que nos van a contribuir a realizar el análisis del entorno externo en el que está operando una organización, una empresa. Esta propuesta de la herramienta de Porter fue presentada ya en 1979 por el profesor Michael Eugene Porter de la Escuela de Negocios de Harvard. Este es un modelo holístico que analiza distintos componentes más allá de la competencia directa, puesto que incorpora, para poder determinar la rentabilidad potencial de un sector, incorpora a los consumidores, o sea, a los clientes, a los proveedores, la amenaza de nuevos competidores, la amenaza de productos sustitutos y, por supuesto, lógicamente, a la competencia existente. Con este modelo, Porter indica que la rivalidad se amplía a todos estos entornos, por eso es que se debe analizar para poder definir nuestra propuesta de valor, con el objetivo de ser únicos, ser preferibles en el mercado y poder generar esa ventaja competitiva de la mano de la estrategia. ¿Qué es estrategia para Porter? Él decía que estrategia es qué hará distinta a una organización, en particular brindando una ventaja competitiva, bajo el principio de que cualquier estrategia tiene que ser factible, pero además posible de ser medida, calculada o medida. Lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Y ese es el propósito que tiene este modelo, además el de poder tener una herramienta cuantitativa para poder definir una estrategia. La primera de las dimensiones que vamos a analizar es la rivalidad entre los competidores. ¿Qué entendemos por rivalidad entre los competidores? ¿Qué tan fuerte es la competencia entre las empresas de la industria? Entonces, una rivalidad va a ser más fuerte, va a ser más dura, va a ser más intensa cuando, por ejemplo, la demanda del comprador crece con lentitud. Entonces, como hay un crecimiento lento, las empresas que están operando en el mercado van a pelearse entre sí para poder tener una parte, por lo menos, de ese lento crecimiento. Por eso la rivalidad va a ser fuerte. También va a ser fuerte cuando la demanda del comprador decrece y los vendedores se encuentran con capacidad o inventarios excesivos. Tengo stock sobre stock en mis inventarios, no sé qué hacer con este stock, no sé cómo venderlo. Y en contrapartida, los compradores están decreciendo. Entonces, por eso voy a esforzarme muchísimo para vender lo que yo tenga. También los costos del cambio de marca son bajos para el comprador. Es un elemento que hace que la rivalidad sea mucho más fuerte. Cuando los productos de los miembros de la industria son mercancías o tienen una débil diferenciación. Si mi producto está indiferenciado con respecto a la competencia, entonces a los clientes, a los compradores les da lo mismo comprarme a mí o al otro. Por eso es que nuestra rivalidad de los ofertantes va a ser muy dura. Cuando las empresas en la industria tienen altos costos fijos o de almacenamiento, cuando los competidores son numerosos o más o menos del mismo tamaño y fuerza competitiva. Cuando los rivales tienen objetivos, estrategias o países de origen también distintos, eso hace que la forma de competir vaya a ser diferente y en consecuencia también puede ser más difícil, más dura. Y finalmente, cuando los rivales tienen intereses emocionales en el negocio o enfrentan altas barreras para sus salidas. Si yo tengo un compromiso emocional porque es mi país, no quiero salir de este mercado o porque ya he invertido demasiado y no puedo rendirme, por ejemplo, es un compromiso emocional. O si es que para salirme del mercado tengo que perder muchísimo dinero, también es un compromiso, una alta barrera de salida del mercado. Entonces, en estos casos, en estas 8 situaciones, la rivalidad puede ser más fuerte. ¿Y cuándo la rivalidad va a ser débil? Cuando primero la demanda del comprador crece con mucha rapidez. Va a ser suficiente para que los actuales operarios, los actuales ofertantes del mercado puedan vender lo que tienen. Cuando los costos del cambio de marca son altos para el comprador. ¿Esto qué significa? Que probablemente si es que para mis clientes les es muy costoso, demasiado sacrificado el cambiar de ofertante, o sea, de que me compre a otra persona, a otra empresa, a otra institución en vez de mí. Si estos costos son altos, entonces no hay necesidad de que yo me pelee por los clientes, de que yo me esfuerce por los clientes. Cuando los productos están muy diferenciados y la lealtad de los clientes es alta. Si yo tengo una cartera de clientes muy fiel y también lo tienen los competidores de que están en el mercado, entonces no tenemos por qué pelearnos por nuevos clientes. Los costos fijos y de almacenamiento son bajos cuando las ventas se concentran entre unos cuantos vendedores que tienen poder de mercado. La rivalidad va a ser más débil
cuando el tamaño, la fuerza, los objetivos, las estrategias y los países de origen de los miembros de la industria son relativamente homogéneos. Ya sabemos cómo compiten y qué características tienen, entonces la rivalidad va a ser más débil. Y finalmente, cuando las barreras para la salida son bajas. Si me es fácil salirme de una industria en la que estoy operando y no he tenido el rendimiento esperado y sus barreras de salida son bajas, entonces no hay inconveniente, no necesito yo permanecer en el mercado y mucho menos estar en competencia frente a otros. Eso se refiere a la rivalidad entre los competidores. El segundo componente que vamos a analizar, la segunda dimensión, es la amenaza de nuevos entrantes. ¿En qué consiste la amenaza de nuevos competidores potenciales? ¿Qué tan fuertes son las presiones competitivas provenientes de la amenaza de ingreso de nuevos rivales? Esta amenaza de entrada va a ser mayor cuando ocurra algunos o más de los siguientes elementos. Primero, que la barrera a la entrada son bajas. Si las barreras de entrada a una industria, a un sector, a un mercado son bajas, entonces existe mayor amenaza de que entren nuevos competidores. Cuando los miembros de la industria no quieren o no pueden oponerse vigorosamente al ingreso de recién llegados. Si es que esto ocurre cuando la industria, los componentes que forman parte de la industria, las empresas que forman parte de esta industria, no están organizadas en asociaciones, en cámaras, que no les permita generar una fuerza común. Entonces, en este caso, las barreras a la entrada son bajas. Cuando hay un gran grupo de interesados en entrar, algunos de los cuales tienen la capacidad de superar las altas barreras de ingreso. Cuando los miembros de la industria buscan ampliar su mercado al entrar en segmentos de producto o áreas geográficas en que no tienen presencia, ahí pueden ingresar nuevos competidores. Y finalmente, cuando la demanda del comprador crece con rapidez y los recién llegados anticipan utilidades atractivas sin provocar una fuerte reacción de las empresas ya presentes. Esto cuando además los competidores actuales están aletargados o están tranquilos con su participación de mercado, pero a la par está creciendo la demanda, entonces este exceso de demanda es atendida por nuevos competidores. Sin embargo, también la amenaza de entrada puede ser menor. ¿Son menores cuándo? Cuando ocurre algo de lo que viene a continuación. Uno, cuando las barreras a la entrada son altas, entonces no hay amenaza de nuevos competidores. Cuando son fuertes economías de escala las que están operando el mercado, entonces significa que cualquier nuevo competidor va a tener que generar altos volúmenes de producción para generar economías de escala y en consecuencia recién esperar beneficios. Cuando las ventajas significativas en costos basadas en experiencia también son importantes. Si yo para operar en un mercado necesito tener experiencia, conocimiento, un know-how importante, entonces esto hace que las empresas que quieran ingresar a la industria no se animen porque pueden carecer muchas de ellas de ese know-how. Cuando otras ventajas en costos de los miembros de la industria, por ejemplo, acceso a insumos, tecnología, ubicación favorable o bajos costos fijos también están imperando en el sector. También la amenaza de la entrada son menores cuando fuerte diferenciación de producto y lealtad a la marca existe en el mercado. Es decir, que los clientes están fidelizados a las empresas actuales, a los ofertantes actuales, y eso hace que los nuevos ingresantes la piensen dos veces porque ya tienen los clientes sus marcas favoritas o preferidas, o a las que les son leales. Cuando hay fuertes efectos de red, eso por la coordinación, la asociación entre los competidores actuales. Cuando existen importantes requerimientos de capital, si se requiere mucho dinero, mucho capital para ingresar a un mercado, eso hace que sea muy poco probable el poder ingresar. Cuando hay nuevo acceso limitado a los canales de distribución. Cuando hay políticas gubernamentales restrictivas que ponen barreras arancelarias y no arancelarias para el ingreso de nuevos competidores, cuando los miembros de la industria también quieren y pueden oponerse a los nuevos participantes si es que están asociados, y finalmente cuando el panorama de la industria es riesgoso o incierto y desalienta además los ingresos. Estas son las condiciones en las cuales las amenazas de la entrada van a ser menores. Esto en cuanto al análisis de nuevos competidores entrantes. La tercera dimensión consiste en la amenaza de productos sustitutos o sustitutivos. ¿Qué tan fuertes
son las presiones competitivas provenientes de productos sustitutos de otras industrias. Las presiones competitivas provenientes de los sustitutos van a ser altas, van a ser mayores en alguna de las siguientes condiciones. Primero, cuando hay buenos sustitutos fácilmente disponibles o aparecen nuevos. En ese caso, si es fácil el acceso a estos nuevos sustitutos, los clientes pueden preferirlos a ellos. Cuando los sustitutos tienen precios atractivos, menores a los actuales. Cuando los sustitutos tienen un desempeño comparable o mejor, o sea, el rendimiento es mínimamente igual, inclusive en algunos aspectos mayores. Eso va a hacer que los productos sustitutos quieran ingresar a este mercado. Cuando los usuarios finales incurren en costos bajos al cambiar a los sustitutos. Si los clientes que están actualmente siendo atendidos por los operadores, por los ofertantes actuales, no tienen mucho costo en cambiar, a pesar de que sea un producto sustituto, entonces en ese caso las presiones competitivas provenientes de los sustitutos van a ser mayores. ¿Cuándo van a ser menores estas presiones competitivas? Cuando los buenos sustitutos no están disponibles con facilidad o no existen simplemente. Cuando los sustitutos son más caros respecto del desempeño que ofrecen. Y cuando los usuarios finales incurren en costos altos al cambiar a los sustitutos. En estos casos, las presiones competitivas van a ser menores. Cuarto componente. Nuestro cuarto componente consiste en el poder de negociación de los proveedores. ¿Qué tan fuertes son las presiones competitivas del poder de negociación de estos proveedores? Este poder de negociación va a ser más fuerte cuando ocurra algo de lo siguiente. Primero, cuando los productos del proveedor son escasos, lo que permite que los proveedores lleven la delantera para fijar precios. También va a ocurrir cuando los productos o servicios del proveedor son diferenciados, es decir, que lo que ofrece el proveedor 1 y lo que ofrece el proveedor 2 son sustancialmente distintos. En ese caso, el poder de negociación lo tiene el proveedor, o sea, el vendedor, porque sabe que su producto está diferenciado. Cuando los productos del proveedor son cruciales para los procesos de producción de los miembros de la industria. Si se da cuenta el proveedor de que su insumo es muy importante para que tú como fabricante puedas desarrollar tu producto, entonces el poder de negociación lo tienen los proveedores. Cuando los miembros de la industria incurren en altos costos al cambiar de proveedor. Si para mí como fabricante me es muy costoso cambiar de proveedor, entonces ahí tiene más poder de negociación el proveedor. Cuando no hay buenos sustitutos de lo que los proveedores aportan. Cuando los proveedores no dependen de la industria para obtener una parte significativa de su ingreso. ¿En qué consiste esta variable? En que los proveedores del total del 100% de los ingresos, por ejemplo, tú representas un 20%, o sea, es una pequeña parte del total de sus ingresos. En ese caso, ellos podrían renunciar a atenderte a vos, no podrían tener mucho interés en atenderte a vos y preferir otros mercados con mayor porcentaje de ingresos en su total. En ese caso, el que tiene mayor poder de negociación es, por supuesto, el proveedor. Y finalmente, cuando la industria de los proveedores está más concentrada que la industria a la que vende, o sea, más organizada también, y está dominada por unas cuantas grandes compañías. En contrapartida, el poder de negociación del proveedor es más débil cuando hay una oleada en la disponibilidad de suministros, es decir, que hay muchos proveedores de suministros. En ese caso, su poder de negociación, el del proveedor, va a ser menor. Cuando el artículo que provee es una mercancía disponible con muchos proveedores al precio de mercado, también van a tener menor poder. Cuando los costos de cambiar proveedores son bajos para los miembros de la industria, en ese caso el miembro de la industria puede escoger a cualquier proveedor sin mayor inconveniente. En consecuencia, el poder de negociación del proveedor va a ser débil. Cuando hay buenos sustitutos o aparecen nuevos productos o servicios como suministros, alternativas interesantes y además de bajo costo. Cuando los miembros de la industria representan una gran fracción de las ventas totales del proveedor. Esto es el caso opuesto del que mencionábamos hace unos momentos. Si como proveedor yo me doy cuenta de que del total de mis ingresos, tú como fabricante representas un 80-90%, entonces por supuesto yo voy a estar dispuesto a
a aceptar las condiciones que tú me pongas. En consecuencia, mi poder de negociación va a ser más débil como proveedor. Cuando hay un gran número de proveedores en relación con el número de miembros de la industria y no hay proveedores que detengan grandes posiciones de mercado. Y finalmente, cuando los miembros de la industria pueden integrarse hacia atrás, o sea, hacia el origen, al negocio de los proveedores y manufacturar por sí mismos lo que necesitan. Es decir, que un fabricante se vuelva también distribuidor, o mejor dicho, proveedor de insumos de materias primas, prescindir de los servicios del proveedor. Finalmente, la última dimensión que se analiza en este contexto es el poder de negociación de los clientes, de los compradores. ¿Qué tan fuertes son las presiones competitivas provenientes del poder de negociación de los compradores? Este poder de negociación va a ser mayor cuando los costos de cambiar a productos competidores son bajos, cuando los productos de la industria están estandarizados o no están diferenciados, cuando los compradores son grandes y pocos en relación con el número de vendedores de la industria. En ese caso, el poder de negociación de los compradores va a ser mayor. Cuando la demanda del comprador es débil en relación con la oferta que existe en la industria, cuando los compradores están bien informados sobre la calidad, precios y costos de los vendedores, en ese caso recuerden que la información es poder, van a tener mayor influencia. Cuando los compradores tienen la capacidad de integrarse hacia atrás o hacia el origen al negocio de los vendedores, es decir, que yo como cliente podría integrarme hacia el origen y ser mi propio proveedor. Cuando los compradores pueden postergar las compras, no son compras de urgencia. Cuando los compradores son sensibles al precio, es decir, una pequeña oscilación, un pequeño incremento en el precio, hace que ya no me elijas a mí como proveedor, como vendedor, sino elijas a la competencia. Cuando los compradores tienen bajas utilidades o bajo ingreso, cuando el producto representa una fracción significativa de las compras, en ese caso yo como comprador voy a tener mayor poder de negociación. Y finalmente, cuando la calidad del producto tiene consecuencias limitadas, es decir, que la calidad no es determinante, la calidad del insumo que me está proveyendo ese mi proveedor no es tan importante en la calidad final de mi producto. En ese caso, yo como comprador voy a tener mayor poder de negociación. Sin embargo, va a ser débil este poder de negociación de los compradores cuando los costos de cambiar las marcas competidoras o sustitutas son altas, cuando los productos de los vendedores están diferenciados, cuando los compradores son pequeños y numerosos en relación con los vendedores, cuando la oferta de la industria es insuficiente para satisfacer la demanda de los compradores. En ese caso, el comprador va a tener, por supuesto, un poder débil. Cuando la información que los compradores tienen de los vendedores es limitada, entonces en ese caso es el vendedor el que tiene mayor poder de negociación, o si quieres al revés, son los compradores los que tienen más débil poder de negociación. Y finalmente, cuando los compradores no son muy sensibles al precio, o sea, son inelásticos al precio, altas utilidades o ingresos, fracción pequeña de la estructura de costos o compras totales, el desempeño de productos es realmente importante. Entonces, con eso se han analizado estas 5 dimensiones, los 5 componentes del diamante de Porter, de las 5 ventajas, de las 5 fuerzas competitivas de Porter, y lo que tenemos que realizar a continuación es aplicar todo este trabajo en una matriz que nos va a permitir cuantificar todo este análisis. Aquí tenemos las 5 dimensiones de Porter y tenemos una tabla donde nos recuerda la puntuación. La puntuación siempre va a ir desde 0 hasta 4. Vayamos paso por paso. El primer paso es poder asignar un peso relativo. Este peso relativo se lo va a asignar con la ayuda de esta columna anterior, que nos permite tener una valoración inicial de cada una de las variables que forman parte de esta dimensión, en este caso de la amenaza de nuevos entrantes. Cada dimensión va a tener su planilla. La rivalidad de los competidores también tiene la propia, el de negociación de los clientes, la negociación con los proveedores y la amenaza de productos sustitutos tiene su propia planilla. Cada uno de los componentes que forma parte de estas dimensiones han sido elegidas, han sido
puestas a partir del anterior análisis que hemos realizado en función a la industria, al sector. Por supuesto, estos elementos van a ser distintos en función a la industria que yo esté analizando. Entonces, lo primero es poner una calificación al peso relativo. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, en esta industria, las barreras de entrada? Del 1 al 100, ¿qué tan importante en la industria es? Aquí se le ha puesto 70. Las economías de escala también 70. La importancia de la marca del 1 al 100 en una industria ha sido puesta como 90 y así sucesivamente cada una de ellas. Al final, de forma automática, si nos damos cuenta, si aquí ponemos 50, aquí ponemos, por ejemplo, un 40, los pesos relativos se van reconfigurando, cambiando nuevamente para que la sumatoria total, este es un requisito importante, la sumatoria total de estos pesos relativos me dé 1. Ese es el primer paso. El segundo es asignarle un valor. Este valor va a venir de 0 a 4. ¿Cómo se asigna este valor? Es la forma de qué manera tú como empresa estás respondiendo a cada uno de estos elementos. Por ejemplo, en cuanto a barreras de entrada, tú tienes una calificación como empresa en este caso, en el peso relativo era como industria, aquí como empresa, de 3, que significa que estás teniendo una respuesta regular frente a ese componente. Por ejemplo, la ventaja en costos, aquí se le ha puesto en 4, que quiere decir que tienes una respuesta buena. ¿Qué significa aquello? De que tienes una gran ventaja en costos. Entonces, los valores es a qué nivel del 0 al 4 tú estás respondiendo frente a cada uno de estos componentes en esta dimensión. La ponderación va a ser igual a la multiplicación de los valores por el peso relativo. Este 0.43 es igual a la multiplicación de 3 por 0.14. Por ejemplo, este 0.33 es igual a la multiplicación de 4 por 0.8 y así sucesivamente. Cada una de las dimensiones tiene el mismo tipo de cálculo: rivalidad entre los competidores, negociación de los clientes, negociación de los proveedores, amenaza de productos sustitutos. Al final voy a tener yo una planilla resumen donde voy a estar en la primera columna de valor con la calificación de cada una de las 5 dimensiones del diamante de Porter. Ahora, para poder darle una apreciación mucho más precisa a este análisis, le pongo también a cada una de estas dimensiones un peso, es decir, qué tan importante a su vez es cada dimensión en este análisis que estoy yo realizando. Porque si bien estamos nosotros hablando de una rivalidad ampliada, estos 5 componentes me sugieren de que la rivalidad es ampliada, no solamente es entre competidores, sino además contemplando a estos otros 4 agentes, es lógico pensar, es lógico suponer que los 5 componentes no tienen el mismo peso específico. Es por eso que el siguiente y último paso es asignarle un valor a cada uno de los 5 componentes y finalmente vamos a tener un resultado del valor real de cada una de estas dimensiones, donde este resultado es igual al porcentaje que hemos obtenido fruto de esta calificación por el valor que se ha tenido de cada una de las planillas. Y finalmente voy a tener los resultados individuales de cada uno de ellos y un resultado final de 3.33. Este 3.33, acuérdense que tiene una escala, esta calificación final tiene una escala de desde el 0 hasta el 4. 3.33 es superior a la media es 2. Quiere decir que en este caso, en relación a las 5 fuerzas competitivas, mi posición es relativamente estable, es relativamente fuerte, pero aquí debo analizar cuál de ellos, cuál de las 5 dimensiones tiene un menor desempeño. A simple vista me doy cuenta, por ejemplo, que es esta variable, la capacidad de negociación con los proveedores, la que tiene menor desempeño en el caso particular mío. Debo desarrollar acciones para que el poder de negociación sobre los proveedores se incremente, ¿no? En el lado opuesto tenemos a la amenaza de productos sustitutos o sustitutivos como esa dimensión en la que yo tengo mejor desempeño. ¿Qué significa? Que mi producto está muy diferenciado a los productos sustitutos
que no hay amenaza de que productos sustitutos con igual o mejor desempeño ingresen al sector, ingresen a la industria. En consecuencia, estoy sólidamente establecido en esa dimensión, en los productos sustitutos. Para ayudarnos a hacer este análisis, a continuación en la planilla tienes algunas sugerencias de lo que acabamos de explicar, de qué elementos podrías considerar tú en cada una de estas dimensiones. Aquí tenemos los productos sustitutos, proveedores y finalmente a los compradores como dimensiones a considerar o como elementos a considerar dentro de las 5 fuerzas de Porter. Con esto ya tenemos una herramienta adicional que nos permita realizar un diagnóstico más objetivo y complementario del entorno, de nuestro sector y definir el nivel de competitividad para que posteriormente podamos diseñar nuestras estrategias.